O sea, ¿me entienden? Yo oro a Dios, oramos por nuestros hijos. Pero imagínense que su hijo, por la voluntad de él, porque estudia otras cosas, porque no es el plan del Señor en este momento y vaya a la universidad y aprenda otras cosas. De hecho, hay testimonio de eso. Hay cientos de historias de eso. Y se convirtió en ateo. Mi hermano, imagínese ser hijo del pastor. Imagínate la presión. Ore por mí. En mi caso, y digo por mí, en mi caso de que el niño tiene 3 años y va a ir creciendo. Y se llegará en algún momento, esa realidad de enfrentarla. Pero el pastor Sugel tiene un hijo no creyente y eso él lo ha hablado y eso le duele. El Señor, él le predicó a Cristo. El pastor John Piper, ¿usted conoce al pastor John Piper? Y no solamente un hijo no creyente, usted sabe que públicamente habla en contra de él y de las enseñanzas. No de su papá como papá, sino de las enseñanzas que predica su papá. Esas son cosas duras, son cosas que duelen. Pero ¿sabes qué? El hijo de John Piper, el hijo de Sugel Michelin, el hijo de alguno de nosotros, que quizás le pase eso o le ha pasado, no podrá decir, ¿sabes qué? Pero en mi casa, para Dios, para mi papá, para John Piper, no era importante Dios. No, él va a decir, ¿sabes qué? Sí, yo tengo estas creencias hoy, pero yo sé que para mi papá lo más importante es Dios. Y ellos me predicaron el evangelio. ¿Sabes qué? El éxito se mide ahí. El éxito se mide de que yo fui fiel en mi encomienda, de que mientras esos hijos estuvieron ahí en ese cuadrito de influencia mío, yo les hablé de Cristo. Ahí está el éxito, como padre y como madre. Así que es importante recordar eso, todo lo que ocurre, mi hermano, aquí en ese cuadrito que Dios nos dejó para que nosotros influenciemos, que es nuestro hogar. Así que, sí, Luis, si no me deja, hoy vamos a estar como hasta... Hoy vamos a estar como con Abraham, nada más nos vamos a quedar. Bueno, con Abraham no, con Moisés nada más. Yo quiero salir a lo que estamos, pero... Ateo. Sí. Versus falta de aceptación. Claro. ¿En qué sentido falsa aceptación? Que Porque me he topado con ciertos casos que dicen ser ateos. sí. Y cuando hablan con ellos te das cuenta que es falta de aceptación. O sea, ellos saben que hay un ser, pero no, como yo quiero una aceptación. Eso es un buen tema para la cosa apologética, lo vamos a tocar, pero para dejar la pregunta en el aire. Nosotros entendemos el ateísmo un nombre, un tópico que usamos nosotros. Nadie es ateo en realidad. O sea, nosotros utilizamos etiquetas y se inventó esa etiqueta para alguien que reconoce o entiende que no existe un Dios. Pero usted sabe que eso es imposible probar, la no existencia de Dios. De hecho, si alguien viene a decirte, ¿sabes qué? David, es imposible probar a Dios. Dios no existe. Y tú bien le dices, ¿sabes qué? Pruébame que Dios no existe. Pruébamelo. ¿Qué prueba tú me vas a dar que Dios no existe? Una prueba contundente, una prueba científica, una prueba que fuimos al laboratorio y sacamos... Mira, yo saqué los cálculos. Aquí sabe que salió el documento. Dios no existe, David, aquí está. Pruébamelo. Porque claro, la presión se la ponen al cristiano. No, pruébame que Dios existe. Y tú le contestas eso. Pruébame que Dios no existe, porque yo tengo muchas pruebas. Y yo te la voy a dar. Si tú no le quieres creer otra cosa, pero yo la tengo. ¿Y cuánta prueba tiene él para decir que no existe? Y te puedo decir aquello, lo otro. Entonces empezamos a analizar las pruebas. ¿Cuál tiene más peso? Las que están a favor de un Dios que existe, y la creación, el diseño, tantas cosas, ¿verdad? Que hay, el argumento moral, o esos argumentos que dicen que Dios no existe. Eso es un ejemplo. Pero yo entiendo tu pregunta. Es una etiqueta que le ponemos. Al final, son personas que son escépticas. Me gusta más ese término. De hecho, el término correcto sería alguien agnóstico. Que alguien agnóstico es alguien que está tratando de entender si Dios es real o no, pero al menos deja la posibilidad que Dios exista. Porque el ateo, entonces tú me vas a decir que él fue al universo entero. Tú le puedes decir eso a David, esa es la segunda cosa que le voy a decir. Tú fuiste al universo entero y Dios no existe. O sea, eso es lo que nos estás diciendo. Mira la soberbia del hombre. Vale, puedes preguntar, ¿sabes qué? ¿El ser humano ha explorado el universo entero? No. Pues tienes que dejarme la posibilidad de que en algún remoto lugar del universo exista un Dios. Tienes que dejarme esa posibilidad. Porque es que no hemos explorado el universo entero. El mismo persona que se declara agnóstico tiene que reconocer eso, que no hemos explorado el universo entero. Así que noten que existen todos esos argumentos, pero ciertamente nuestros hijos, y hay muchas historias de eso, pueden estar en crisis de fe en algún momento de su vida. Y más cuando se crían en la iglesia. De hecho, el pastor Edgardo citó habló, no se acuerdan, el miércoles pasado él habló un poco de unas estadísticas bien altas de niños que se crían en la iglesia, y después específicamente, ¿dónde es que no se acuerdan? ¿Dónde es que tienen esa crisis grande de fe? En la universidad. Escuela superior, universidad, ¿por qué? Pues empiezan a cuestionar ahí todas esas enseñanzas acerca de Dios, acerca de Jesús, se debate la existencia de Dios. Pero noten, ¿los preparamos nosotros como padres entonces? ¿Cumplimos la responsabilidad de prepararnos y de simplemente enseñarle con nuestras palabras, mi hermano, y con testimonio?
Porque no es que nuestros hijos tienen que salir de casa diciendo, escuche bien, qué bonito sería que nuestros hijos salgan de casa cuando se casen, cuando se vayan a estudiar y puedan decir, ¿sabes qué? En mi casa me predicaron el evangelio, pero en mi casa me mostraron el evangelio. ¿Ve la diferencia? Algo que se supone que vaya junto. Pero a veces hay diferencia en eso. En alguien que le está enseñando cosas que después no se las moldea. O sea, ese niño cuando salga de casa va a poder decir, ¿sabes que en mi casa hubo perdón, gracia, misericordia, amor, lo que hubo en la cruz? Justicia, pero todo según lo que hubo en la cruz. En mi casa hubo eso. Así que noten toda esta idea de todo lo que ocurre aquí, en ese lugar que Dios ha diseñado, esa familia que Dios ha diseñado para que se dé este contexto de crecer en el Señor. Así que comenzamos también en su libro de texto a ver en el primer capítulo algunas historias en la Biblia acerca de familias o de temas relacionados con la familia. Y recuerden que el primero que vimos, creo que fue el único, sí, fue Abraham. Vimos la historia de Abraham y alguien recuerda, simplemente como repaso para entonces seguir ahí en su libro de texto, ¿qué decíamos ahí o qué era lo más importante de esa enseñanza de Abraham respecto a nuestro tema de la adoración en familia? Cuando fue a sacrificarlo, él preguntó dónde está el cordero. Pues era porque ya había dejado. Sí. Ya eso se Era una práctica. Sí, así es. Así que tenemos a Abraham ya adorando un contexto en familia, que aunque estamos adelantando algo de Josué, que veremos más adelante, de la historia de Josué, pero recuerden que Abraham no tenía break para decirle al pastor, oye, pastor Edgardo, te voy a llevar a Isaac para que consigas un líder de jóvenes en la iglesia y él vaya a los cultos de jóvenes. No había eso. Oye, pastor, te voy a dejar el nene el domingo por la mañana para que le enseñe acerca de Jonás y la ballena, o el gran pez, y de Daniel y los amigos, y de la historia de la Biblia, y de David y Goliat. Pero que no existía eso. Así que ¿quién le enseñaba a Isaac y a los hijos de este periodo? ¿Quién le enseñaba las cosas de Dios? Mi hermano, no había otro lugar. Escuche bien, en ese momento no había otro lugar. No había ni siquiera un tabernáculo, escuche, no había eso. Cuando estamos hablando del primer periodo con Abraham. ¿Sabe quién era el único responsable de enseñar y transmitir las enseñanzas acerca de quién es Dios? El papá. No hay otro. El único lugar, mi hermano, no había tabernáculo, no había templo, no había iglesia. El único lugar y contexto donde Isaac y los niños de ese grupo podían aprender algo acerca de Dios. ¿Sabe dónde era? En este cuadrito. Dentro, ahí, en el hogar. Miren si el hogar es tan importante para Dios. ¿Y sabes qué hemos hecho? Claro, más adelante se institucionaliza todo, aparece la iglesia, aparecen los 1000 ministerios, esto lo decíamos la semana pasada, y entonces el papá y mamá, porque no quieren esa responsabilidad, una responsabilidad menos, empiezan a decir, ¿sabes qué? Vamos a mandarla a la iglesia para que le enseñen acerca de Dios. ¿Y quién es el primero que le va a enseñar que Dios creó el mundo? Pues la iglesia, que lo hagan ellos. Y después, esto decíamos la semana pasada también, ¿se acuerdan? Vamos al colegio cristiano. Pues yo lo voy a poner también en un colegio cristiano. Hugo, ahora va a tener doble enseñanza. Así que yo me relego más. Yo lo llevo a la iglesia y también toda la semana le está un colegio cristiano. Así que yo estoy tranquilo. Bendito, pobre nene. Tiene que toda la semana escuchar una clase de capellanía de Biblia y también el domingo escuchar a alguien en la Biblia y después venir a casa. Pobre nene. Y yo darle la enseñanza bíblica. Pues sí, para eso está la iglesia, para eso está el colegio. No sé cómo nos engañamos nosotros mismos. Y sacamos el contexto de donde fue el diseño de Dios para que se dieran todos estos diálogos, todas estas conversaciones y todas estas enseñanzas para enseñarle a un niño quién es Dios. Fue ahí, mi hermano. ¿Sabes qué viene a hacer la iglesia, los colegios cristianos? Cuanta cosa más tú quieras usar, vienen a hacer ayuda. De hecho, es aquí, en este contexto donde tú le vas a enseñar la importancia. Es aquí que tú le enseñas, oye, ¿quién es Dios? Pero también le enseñas por qué ir a la iglesia. Es ahí. ¿Por qué es importante entonces ir a la iglesia? Esa pregunta se la va a hacer el niño y es ahí donde tú se la vas a ir a enseñar. Porque es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Y Dios lo ha propuesto así, lo ha presentado así, y en obediencia. Lo necesitamos o nos morimos. Usted le puede decir cualquier cosa. Necesitamos la iglesia porque es el diseño de Dios. Y en la iglesia, tú como niño también vas a aprender de Él. ¿Ves? Pero siempre está, según el diseño de Dios, que fue que en el hogar se enseñara esto, se enseñara al Señor. Sí. Sí, la humanidad en general se está muriendo, porque la humanidad en general está en verdad
Sí. Cortan la bola a la otra persona porque ahí está el muchacho que tiene la cancha en tu casa y tiene un carro. Así es. De hecho, ustedes no se han propuesto, no han visto esta idea, no han considerado esta idea de que dicen que la escuela es como el segundo hogar. O sea, una imagen que se ha presentado, una frase que se ha utilizado incluso. Sí. Pero ese concepto incluso también nos engaña para decir, oye, pero es que si él pasa 8 horas allí, ¿qué sé yo? 8 horas son 8 horas, no, son menos, ¿verdad? 6, ponle 6, 5 o 6 horas que pasa el niño allí, pero lunes a viernes, son muchas horas, en una semana. Si él pasa allí en la escuela, colegio o escuela privada, mi hermano, a nuestros hijos le están enseñando algo. Sí. O sea, le están enseñando valores, le están enseñando a pensar según alguna cosmovisión, sea cristiano o no, pero algo le están enseñando. Pero mi hermano, al final de cuentas, póngase a pensar de que aún cuando tiene todas esas horas, imagínate que tuvo, qué sé yo, 30, 40 horas ahí metido, al final, ¿cuántas horas entonces tú como papá en esa misma semana sacaste para hablar con tu hijo acerca de Dios? Y cuando las ponemos en proporción, a veces está demasiado lejos. El tiempo que ellos aprendieron y escucharon afuera, cosas que debieron escuchar adentro. Cosas que mamá y papá se tuvieron que sentar un día con ellos a hablar. De todas las áreas de la vida. ¿Y sabes quién se lo enseñó? ¿Alguien en la calle? ¿Sus amigos? ¿O se lo enseñó a la escuela? Cuando Dios ya nos dijo que es aquí, donde se da esa primera enseñanza. Primero de las cosas de Dios y de muchas otras cosas que como ser humano necesitamos para crecer. Así que, viendo eso, viendo el ejemplo de Abraham, la Biblia nos presenta, el libro de texto nos presenta esta idea de que en la Biblia hay modelos, hay muchos modelos de hombres liderando a su familia en adoración familiar, en adoración a Dios. Vamos ahora a la parte donde se presenta en el libro, un poco acerca de Moisés. Yo quiero expandirlo, yo le decía, de hecho, le había dado una tarea, y espero que ustedes todos hayan sido responsables como la hermana Joan, que me envió su tarea, me la envió al WhatsApp. ¿Qué página es aquí? Es que volví a dejar mi libro de texto y lo tengo digital. Lo tengo aquí digital y no me sale. 21, bien, gracias. La página 21. Pero recuerden que yo les había animado a buscar un poco acerca de Moisés, no solamente a limitarnos a esta frase que presenta el libro, porque ya la habíamos estudiado aquí. Ese versículo fue uno de los versículos que utilizamos en la introducción de nuestra clase. Así que queremos expandir un poquito más esta idea, ya que estamos aprovechando la plataforma, adorar en familia, aprovechar el personaje e ir a la Biblia para ver un poco la historia de Moisés en relación con qué cosas tal vez podemos aprender sobre Moisés. Recuerden que el versículo que aparece aquí, utilizado en relación con Moisés, es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 7. Que es ese famoso texto que escribe Moisés, inspirado por el Señor, recordándole al pueblo de Israel la importancia de que a los hijos hay que enseñarle que el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay que enseñarle a amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Y eso hay que enseñárselo ¿dónde? ¿Dónde empieza? ¿Pero dónde llega? ¿Dónde se extiende? Según ese verso. Empieza en la casa, pero se extiende ¿a dónde? La próxima línea, ahí en ese versículo, háblale de ella cuando estés en tu casa. ¿Y después qué dice? Por el camino. Se extiende a todo lugar. Literalmente, cuando vayas entonces por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantes, pero no, te envolvemos al cuadrito, todo empieza aquí. Esa importancia de que es en la casa donde empiezan a darse esas enseñanzas. Moisés está recordando al pueblo de Israel estas grandes verdades. Miren lo que dice ahí en su libro, debajo de la cita de ese versículo. Dice, aquí hay mucho más que únicamente el culto familiar. No obstante, la adoración familiar comprende una parte integral en la obediencia a este mandato. Los padres deben enseñar las verdades de Dios a sus hijos en todo momento, como dice el versículo. Y deben hacerlo tanto individualmente como colectivamente. Sin embargo, vemos que tanto en los tiempos bíblicos como en la actualidad, el mejor momento para que los padres enseñen sobre las cosas de Dios a sus hijos de manera constante y cuando todos estén presentes es durante un tiempo de adoración familiar. Ese pasaje nos invita a utilizar cada momento cuando vayamos por el camino, en cualquier momento, para enseñarle a nuestros hijos acerca de quién es Dios. Darle una lección de la palabra. Pero ciertamente el mejor momento que vamos a utilizar nosotros es cuando un día los sentemos a todos, que esa es la práctica de este libro que veremos al final. Invitarlos, si no lo estamos haciendo, a un día a la semana, una vez al día, depende de tu contexto, sacar unos minutos específicos para estudiar la palabra con todo lo que compone el hogar. Ese es el concepto de esta clase. Así que
hay cosas que se van a dar en el camino. Ustedes recuerdan el proverbista cuando de momento le decía, mira la hormiga, y le está hablando un papá a un hijo. Literalmente le quería dar una enseñanza para que el hijo no fuera perezoso. Pero fueron enseñanzas que se dieron ¿dónde? En el camino. No solamente en el hogar, sino que se extiende esa enseñanza a todo lugar donde ellos estén. Así que antes de continuar con Josué, no sé si nos quedemos hoy en Moisés, depende de la tarea que ustedes hayan hecho, o la discusión que se pueda dar. Yo quiero que consideremos del mismo Moisés, no solamente esta enseñanza, que ya la habíamos visto aquí en clase, sino que también piense contextos donde podemos aprender por enseñanza directa o por ejemplo sobre la vida de Moisés y su familia. Piense desde para eso tiene que ir al libro de Éxodo, por supuesto. Vaya al libro de Éxodo y desde el capítulo 1, 2, ahí comienza toda esta historia. Piense por un momento, viene a su imagen alguna escena, alguna historia, alguna enseñanza relacionada con Moisés y la familia. Comienzo esta super. Sí. Se ahoga en el ratito. Wow, Moisés empezó con una vida dura. Es un milagro. No, claro. Así es un milagro que ese niño haya sobrevivido, y eso hay un buen ejemplo de la providencia de Dios y la sabiduría y la soberanía de Dios, de que ese niño, cuando su mamá, por el edicto del faraón, lo coloca en una canasta, lo echa al río. Miren la providencia de Dios guiando esa pequeña canasta para que, no solamente para que sobreviva, mi hermano, imagínense, un río, un bebé. Animales se lo podían comer. Podía hundirse, podía chocar con una piedra. Bueno, ¿cuántos peligros? Usted enumérelos. Y luego de que llegue específicamente a la hora, al lugar donde estaba esta mujer descendiente de Faraón, quien lo ve y lo toma. Todo es providencia de Dios, el cuidado de Dios. Pero ¿qué específicamente usted ve? Y quiero que vayamos ya visitando el libro de Éxodo. Hay algo que le llama la atención antes de yo ir directamente a la enseñanza aquí en Éxodo capítulo 2 sobre Moisés y su familia. ¿Alguna enseñanza, alguna historia que usted recuerde? Hay varias. De hecho, no las veremos todas, pero veremos varias. De hecho, ¿sabes qué? Hay una bien difícil de interpretar. Bien difícil cuando le damos una lectura inicial. Pero luego, cuando la analizamos en su contexto, nos ayuda, como todo versículo bíblico, nos ayuda a entender. Y la vamos a ver hoy. Ese José. Sí. Se parece el nombre, sí. Moisés. Sí. De ese podríamos hablar también. Hay muchas cosas ahí de esa familia, pero sí, Moisés, sí. Yo me quiero hablar que nosotros hace señor que yo quiero saber por qué me lo dice que se mantuvo con el grande invisible. Porque de verdad que Moisés, si lo hubiese sido en ese formato, lo hubiese llegado en ese podido. Sí, así es. Un hombre, Moisés es un buen ejemplo de la providencia de Dios guiando a un hombre. A pesar de sus fallas, mi hermano, nosotros tendemos a tomar los personajes e idealizarlos y todas esas cosas, pero Moisés hizo tantas y tantas cosas. De hecho, esta que les voy a presentar, que a veces es uno de los pasajes que es difícil es como de captar de momento, y muchas veces en vez de detenernos a pensar, Hugo, ¿sabes qué hacemos? Pasa la página. Fíjate, eso está muy difícil de yo tratar de entenderlo. Yo no me voy a poner a pensar en eso Así que pasa la página. Simplemente como para no, ¿cómo se llama? No pensar un poco más en esa enseñanza. De hecho, quiero adelantárselo, pero no quiero que su mente se quede ahí. Pero hay un momento, y lo vamos a ver ahora, donde el texto dice, si usted lee la Reina Valera 60, lo dice, pero muy consciente, muy clarito, que Dios tuvo un encuentro con Moisés e intentó matarlo. Escucha esas palabras, porque lo dice así. Cuando se fuera sí, y vamos a estudiar esa parte. Pero lo dice así. Sí. Y ese texto me escandaliza. Y no lo pienso. Digo muchas veces como estudiamos la Biblia. Sí. A su hijo. Sí. Y llegaremos ahí. Pero noten, es esta idea de momento Moisés se encontró con Dios y quiso matarlo. Pero ¿cómo que es eso? ¿Cómo que Dios quiso matar a Moisés? Y hay que entonces pensar un poco más allá, ampliar la idea, el contexto, y vamos a llegar ahí, tiene que ver con lo que Luis está diciendo. Pero noten, hay muchos contextos que vamos a ver en la historia de muchos de estos personajes, ahora estamos utilizando a Moisés como ejemplo, donde vamos a ver algunos elementos de la importancia de la familia, de la crianza. Miren, en la misma historia de Moisés desde sus inicios, Moisés es un judío, o sea, su mamá es judía. Ellos vienen de esta tradición, descendientes del padre de los judíos, que es Abraham. Ellos vienen de esta tradición donde se supone que los papás de Moisés hicieran con Moisés lo que Abraham hizo con Isaac, enseñarle quién es Dios.
en algún momento. No había tabernáculo. Moisés es el que va a construir el tabernáculo. O sea, no había tabernáculo. ¿Cómo se iba a enseñar un niño en los tiempos de Moisés? Un niño que nacía. ¿Dónde se iba a enseñar principalmente? Bueno, el único lugar era en el hogar. Así que partiendo de ese contexto, parte de la providencia de Dios, vaya conmigo a Éxodo capítulo 2. Y mira lo que dice allí, desde el verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Cuando ella hizo eso, usted se imagina, ella tal vez no tenía ni idea de cómo Dios iba a utilizar en su providencia ese acto. Lo que Dios iba a hacer a través de ese acto. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón, descendiendo a lavarse el río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? ¿Usted quiere seguir viendo la providencia de Dios? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón le dijo: lleva a este niño, llévalo a dónde, llévatelo a tu casa, críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Miren la providencia de Dios, la soberanía de Dios, que permite que esta madre retorne, o que este niño retorne con su madre, y que ella sea quien lo críe. Y esta palabra es muy importante. Llévate a este niño y críamelo en los primeros años de vida. No solamente era la idea de amamantarlo y ese tipo de cosas. Está todo este concepto de crianza, desde los primeros meses de nacida. Ahora bien, piensen esto. ¿Qué ocurre después en la vida de Moisés? Ya la próxima escena, Moisés es un joven, probablemente es un adulto, que ve una injusticia o que ve una situación aquí. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio, lo escondió. Entonces nosotros tenemos que ir preguntándonos varias cosas. ¿Cómo Moisés conoce esa identidad de que los hebreos son sus hermanos? Recuerden que Moisés se cría ¿dónde? En la corte real de Egipto. Pero noten que él ya conocía algo acerca, y no se nos dan los detalles de cómo lo conoció, pero sí se nos habla acerca de que él estuvo un tiempo siendo un bebé, un niño, con su madre. Usted sigue viendo la historia. ¿Qué ocurre después? Moisés tiene que huir. ¿Usted recuerda? Moisés va a otras tierras. Allá en esas otras tierras, cuando Moisés huye a Madián, allí se encuentra Moisés con el Señor. El Señor aparece en una zarza ardiente y comienza a hablarle. Y de momento, miren lo que dice Dios allí en Éxodo capítulo 3. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Tiene el capítulo 3, versículo 5 ahora. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es un verso importante que a veces pasamos por alto en el contexto de lo que estamos viendo. Pero bueno, piensa por un momento. Moisés se supone que es un niño que en algún momento se empezó a criar en la corte de Egipto. ¿Cuántas cosas le enseñaron ahí en Egipto, de los dioses de Egipto, la ciencia egipcia, la sabiduría egipcia? Pero de momento, él huye de Egipto, está allí, Dios se le aparece, y cuando Dios se presenta, ¿cómo se presenta a Dios? Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? ¿Por qué? Piense por qué. Sí, tuvo miedo, dice el texto ahí, que él tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí está. Hay una semilla. De hecho, noten que en ningún lugar hay escenas donde se nos presente a un Moisés que no conocía nada que ver con Israel, ni su identidad como judío, ni esta idea del Dios de Israel. O sea, aquí no hay una escena donde Moisés entonces le dice: oye, perdón, pero ¿quién tú eres? Porque yo conozco a Ra, uno de los dioses egipcios. O yo conozco a fulano, al dios tal, al faraón. ¿Pero quién tú eres?
Oye, pero está bien, tú me estás diciendo que eres un Dios, pero entonces, ¿por qué tú me estás mencionando nombres? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y él responde con miedo. ¿Te imaginas tú, mi hermano, esa hermosa escena de la mamá de Moisés criándolo, teniéndolo en su regazo y contándole las grandes historias de Jehová, Dios? Y contándole acerca de su padre Abraham, su padre no directo, claro, usted entiende la referencia, de su padre Isaac, de su padre Jacob. Contándole a este niño las historias acerca de Dios. Así que noten que esto es un ejemplo más de ese contexto donde era una mamá, un papá responsable, contexto del hogar, que se daba la enseñanza principal de quién es Dios. De hecho, usted sigue viendo la historia de Moisés y hay otras escenas. De hecho, ahora aparece la del capítulo 4. Aparece esa escena de Moisés en el capítulo 4, después de que él varias veces dijo que no. Usted recuerda la historia. Él dijo, no, yo no voy a ir allá, yo soy tartamudo. Y Dios le contesta todas las excusas que él presenta. Y llega un momento donde entonces Moisés se dirige de vuelta a Egipto. Ya él tenía a su esposa, Séfora, que había encontrado allá en esa tierra. Ya tenía un hijo. Y entonces mire lo que dice aquí. Cuando Dios le da la encomienda a Moisés, en el versículo 22 del capítulo 4 de Éxodo, dice, y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, Dios ya le está hablando. Noten que no han pasado las plagas. Cada vez que usted ve un verso en la Biblia, piensa en la cronología. No han pasado las plagas de Egipto, todas esas cosas. Eso viene ahora, porque Moisés va a Egipto a liberar al pueblo. Pero ya Dios había dicho de antemano que si no lo escuchaba, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esa fue la última plaga. Pero ya Dios lo estaba preparando a Moisés diciéndole, estas son las palabras que le vas a decir a Faraón, que si no obedece van a haber consecuencias. Y de momento aparece ese verso 24, que mi hermano, es como incógnito. ¿Por qué aparece ese verso ahí? Ahí es donde creo que eso lo comenté, que fueron las veces donde Dios más a seguir leyendo evidencia de que es así, que no importa que eres escogido de Dios. Si Dios te tiene que amedrentarlo, claro. castigarlo va a ser. Así es. Porque así no me quedé yo. Sí. Porque es que tú tienes, si tú nunca has leído esta historia, tú tienes esta historia, tú vas leyendo esta lectura con expectativa, diciendo, pues mira, ya Moisés por fin aceptó su llamado, ya Moisés va de camino a Egipto, está todo bien. Dios le está diciendo, mira, y a Faraón cuando te lo encuentres le vas a decir esto, que si tú no dejas salir a mi hijo van a haber consecuencias, a mi hijo, como hablando de Israel, como su pueblo, y las consecuencias van a ser que Faraón va a perder su propio hijo por ser desobediente. Y de momento algo pasa en el camino y aparece como abruptamente el verso 24. Aconteció en el camino, ¿hacia dónde? Recuerden, hacia Egipto. En una posada, Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Recuerden que en la Biblia nosotros no podemos tomar un versículo y dejarlo solo, tenemos que tener el contexto completo. Entonces Séfora, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego hijo. Y ella dijo, esposo de sangre eres Moisés, a causa de la circuncisión. Y luego usted sigue leyendo la historia y va a ver cómo Moisés siguió el camino con Aarón y la familia, llegaron a Egipto y después el resto de historia. Pero noten lo que ocurre aquí. ¿Por qué aparece esta escena? Y como que no tiene mucha explicación. Mi hermano, parte de la identidad de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ya se había dado hace mucho tiempo, se la había dado a Abraham. Recuerden la señal que se le había dado a Abraham, identificándola como pueblo de Dios, era la señal de la circuncisión al 8º día del hijo, de los hijos. Así que esa era la señal, esa era la muestra de obediencia a Dios que un israelita hacía. Obedeciendo a Dios y mostrando esa idea de que, Señor, yo en obediencia a ti, yo como líder de mi familia, tú dices que esta es la señal para identificarnos como pueblo tuyo. Aquí está mi hijo. Y aquí está la señal, y circuncidado al 8º día. Por alguna razón que nosotros no sabemos, Moisés no hizo eso. Moisés estaba fallando con parte de su responsabilidad paterna incluso. Y aquí hay un escenario interesante porque estamos viendo problemas domésticos en la casa de Moisés. Aquí hay un escenario donde entonces se detienen en un lugar, Dios se le aparece de alguna manera, que tampoco se le da detalle, y dice que quiso matarlo, que tuvieron no sabemos cómo ocurrió eso, pero que tuvieron una situación donde Moisés estaba a punto de morir. O sea, Dios estaba llevándole a Moisés
un castigo, era la idea, unas consecuencias por sus actos pecaminosos. Mi hermano, actos pecaminosos eran desafiando a Dios. Actos de desafío a Dios, eran desafío a la palabra de Dios. A que Dios había dicho, hay que circuncidar al niño para que sea parte del pueblo de Dios, esa es la señal. Y Moisés tenía otra opinión. Y Moisés no lo hizo. Séfora, esposa, toma una herramienta, circuncida al niño, y en ese momento dice, Dios le dejó ir. Como que soltó dice el verso 26, soltó el castigo, si queremos verlo así. Y no lo mató. Y Moisés no enfrentó entonces las consecuencias por desobedecer a Dios. Noten que algunos teólogos dicen que esta imagen es como un preview de lo que va a pasar más adelante cuando, por no obedecer al mandato de Dios de poner la sangre, la señal en los dinteles de las puertas, venía el castigo. Venía un castigo también, y era un castigo en contra de Faraón y en contra de cualquiera que no hiciera eso, de poner la sangre en el dintel de la puerta. Iban a perder a sus primogénitos. Porque de hecho, hay algunos autores, comentaristas bíblicos, dicen que en el hebreo original, esto se pone más complicado, mi hermano, que en el idioma original, la idea es que quien iba a enfrentar el castigo era Moisés y el hijo. Que eso es en realidad lo que dice el texto. O sea, quien iba a morir en ese momento, a causa del pecado de Moisés, era Moisés y su hijo. Que era como un preview de lo que venía después esto. Entonces, noten esta idea, tenemos a Séfora tratando de arreglar las cosas, diciendo, vamos a hacer las cosas bien delante de Dios. Y Dios, que no es un Dios malo, mi hermano, porque ese texto cualquiera lo saca de contexto y dice, no, pero Dios es un Dios malo. Oye, ¿y por qué no le echamos la culpa a Moisés? Que él fue el pecador, que él fue el hombre que hizo algo mal, que retó a Dios, simplemente le está retando a Dios, no haciendo lo que Dios quería. ¿Y sabes qué tendemos a hacer? Por nuestro corazón. El malo de esta escena, ¿quién es? Nosotros podemos decimos, no es Dios. ¿Cómo Dios iba a hacer eso? No. ¿Por qué no decimos, cómo Moisés iba a atreverse a hacer eso? ¿Cómo Moisés, el hombre que acaba de recibir el llamado y que va a ir a Egipto a ser el líder del pueblo para libertarlo, que va a ser el líder del pueblo de Dios escogido, el pueblo que tiene una señal? ¿Y cómo Moisés simplemente se va a atrever por gana de él y voluntad de él a decir, hey, es más, esto va más allá? Moisés incluso, imagínense, hasta predicando esto, hasta liderando a la gente a decir, oh, tienes que circuncidar al niño. Y él ni lo había hecho. O sea, este era Moisés el líder del pueblo. Esto es grave, mi hermano. No es poca cosa lo que Moisés estaba haciendo, era rebelión contra Dios. Iba a enfrentar unas consecuencias. Y también Dios le estaba enseñando algo. ¿Piensa usted que Dios le estaba enseñando algo de su carácter? Claro que sí. Dios le estaba enseñando algo de su carácter. Moisés, conmigo no puede jugar. Moisés, yo soy un Dios santo que reacciona al pecado, un Dios de justicia. No es un juego, Moisés, lo que hay en el camino. Así que esto también fue parte de la preparación de Moisés. Esta historia que a veces no la hablamos mucho, fue parte de la preparación de Moisés para entonces ir allá, a Egipto, a hacer todo lo que hizo. Pero noten, es otra escena de la familia donde tenemos un mal ejemplo, Moisés fallando en una responsabilidad de algo que tenía que hacer como líder de su hogar y enfrentando las consecuencias. Oye, y hay amén por Séfora. Amén. Yo digo amén por Séfora. O sea, hay que darle gracias a Dios entonces por una Séfora que estuvo allí. Miren lo que ella hizo, mi hermano, que entendió lo que estaba pasando, que tuvo discernimiento y dijo, oh, esta situación está ocurriendo porque estamos pecando, porque estamos en rebelión contra Dios. Y esta esposa de él, qué bueno está Séfora, que aunque le hizo ese reclamo, le dijo, tú no eres un esposo de sangre. O sea, tú me estás trayendo consecuencias, Moisés, para mí, para mi familia. Porque recuerden, la implicación del hebreo original es que quien iba a morir era Moisés y su hijo. Pero qué bueno que estuvo esta Séfora, que dijo, vamos a hacer las cosas. ¿Según quién? Según Dios. Y sin estirar el chicle, mi hermano, el punto de aplicación, porque esto es un modelo, un ejemplo de familias imperfectas que hay en la Biblia, montones de familias imperfectas. Pero donde tú ves este hombre, Moisés, no cumpliendo su rol, y qué bueno que en ese momento Dios en su soberanía también utilizó a Séfora. Claro, amén, así es. La mujer sabe edificar su casa, es una buena aplicación. Así es. Oye, pero ¿sabes qué pasó con esta historia? Tú sigues leyendo la historia de Moisés. Y cuando sigues leyendo la historia de Moisés, no vuelve a aparecer el hijo de Moisés y no vuelve a aparecer Séfora por los próximos capítulos. De momento es como, oye, ¿qué pasó con ellos? Recuerden que van de camino a donde Egipto. Y allá iban a pasar muchas cosas. Allá Moisés iba a enfrentar al faraón. Allá Moisés estaba a punto de muerte en muchas ocasiones. Y no volvemos a saber de qué pasa con esta historia de Séfora y su hijo. No hay detalles.
Pero luego, y quiero que me acompañe, vayan al capítulo 18 de Éxodo y vea conmigo esta historia donde Jetro, ¿quién es Jetro? El suegro de Moisés. Luego de que, noten todo lo que, yo acabo de brincar, mi hermano, no se pierdan la cronología, yo acabo de brincar desde el capítulo 5, o sea, todo lo que hay en el medio, ¿sabe qué? Las plagas de Egipto, cuando Moisés lidera al pueblo con las plagas de Egipto para sacarlos. Está el establecimiento de la Pascua, están todas estas cosas. De momento ocurre también donde los israelitas cruzan el Mar Rojo, Dios provee maná, Dios provee agua de las rocas, todas estas cosas ya habían pasado. Y de momento, miren quién aparece en escena. Capítulo 18 de Éxodo, dice, oyó Jetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y su pueblo, todas las plagas y todo eso que ocurrieron en los capítulos pasados, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. ¿Te imaginas ahí Moisés contándole? Y Dios abrió el mar. Le está contando todos los detalles. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbebecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. No sabemos cuándo fue, qué ocurrió, pero tal vez por los peligros, dicen algunos comentaristas bíblicos, Moisés había mandado a Séfora, su esposa, y no era un hijo, eran dos ahora, los había mandado de vuelta con su papá, de vuelta a Jetro, a Madián, era otra región. Pero cuando todo acontece, cuando por fin el pueblo sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, de momento ellos vuelven. Jetro le está trayendo a Moisés a su familia. Y es un bonito encuentro lo que se nos describe allí. Y si usted sigue leyendo, dice que un día Moisés se sentó a juzgar al pueblo, dice el versículo 13, a ser parte de sus responsabilidades principales. Se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre los hombres del pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto haces, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. ¿Sabes por qué estamos leyendo este pasaje? Porque este pasaje es de contexto familiar. Porque este pasaje nos enseña muchas cosas. De momento, Moisés ahora tiene más trabajo que el que tenía. ¿Sabes por qué? ¿Quién está ahora con él? Jetro. ¿A quién le trajo Jetro?
a su familia. El día antes que Jetro llegara, allí estaba Moisés liderando el pueblo, haciendo justicia, atendiendo los casos de la gente, y no tenía a Gerson y a Eliezer corriendo por el patio. O a su esposa Séfora también. No, él estaba solo. De momento llega a su familia. Y Jetro, un hombre sabio, por la sabiduría que está describiendo aquí, ve eso, que Moisés está cargado. ¿Y qué le dice? Oye, Moisés, pero es que tú no debes hacer esto solo. Ahí está un buen ejemplo del principio de delegar las responsabilidades. Oye, tú no debes hacer esto solo. De hecho, mire, le dice, no está bien lo que haces. Vas a desfallecer tú y todo este pueblo. Moisés, te vas a quebrar tú. ¿Y sabes lo que está implícito ahí? Moisés, te vas a destruir tú. Implícitamente, si te destruyes tú, ¿se destruye qué? Tu familia. ¿Y se va a destruir también qué? Tú como líder, no eres líder de tu familia nada más, Moisés. Te recuerdo que tú eres líder de todo un pueblo. Y se van a destruir también. Así que Moisés, escucha mi consejo. Escucha estas palabras. Oye mi voz y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Busca hombres, le dice, para que te ayuden en esta tarea. Y dice entonces, el versículo 24, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió a los hombres y le fue bien. A algunos suegros les gusta ese versículo. Versículo 24. Oyó Moisés la voz de su suegro. ¿Usted sabe qué? Hay un falso concepto, yo no sé, yo no tengo más minutos, pero voy a terminar esta idea. Hay un falso concepto a veces de que mi casa está cerrada a los consejos de afuera. Y los chistes de la suegra, y los chistes del suegro. Los chistes, digo, ustedes saben de qué tratan. El que se casa para su casa y ya. Dejará al hombre a su padre, así están mal algunos textos. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá por su mujer. Usted sabe que ahí no dice abandonará al hombre a su padre y a su madre. Y nunca más va a hablar con ellos y nunca más va a escuchar un consejo de la suegra y del suegro, del papá y de la mamá. Eso no dice ahí. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nosotros nos vamos con la corriente de la cultura. Y empezamos, a la vez que hacemos este cuadrito, una casa nueva, yo nunca más voy a recibir un consejo de mi papá. Yo nunca más voy a recibir un consejo de mi mamá. Y también, yo nunca más voy a recibir un consejo de mi suegra. Ella tiene su casa, ella tiene su propio cuadrito, que allí haga lo que quiera y opine, y yo no le he pedido la opinión. Mi hermano, ¿y sabes qué? Veíamos, cuando estudiamos el libro de Proverbios, veíamos que aun cuando fuere vieja, hablando de la mamá, el proverbista, el hijo sabio, ¿qué hace? Escucha a su madre. Noten que ya él salió de su casa, aun cuando fuera vieja, dice, pero es valioso el consejo. Tenemos ejemplos bíblicos de contexto de familia. Tenemos el ejemplo de Jetro. Está aquí. Un buen consejo. Y Moisés no simplemente, oye, Jetro, regresa a tu casa en Madián porque yo no te pedí la opinión. Gracias por traerme a Eliezer, a Gerson y a Séfora, pero en estos asuntos, ni de mi familia, ni de liderazgo, aquí yo soy sabio en mi propia opinión. No, mi hermano, ¿sabes qué hizo? Ante un buen consejo, ¿sabes qué hizo Moisés? En humildad, decir, oye, hay un consejo sabio de mi suegro, yo lo voy a escuchar. Porque eso me va a beneficiar a mí, a mi familia y al pueblo. Así que noten, aún en contextos, mi hermano, donde en la Biblia, que está llena de historias de familia, como la tuya y la mía, aún vemos ejemplos malos y ejemplos buenos también. Ejemplos de sabiduría. Y esto es importante, mi hermano, que nosotros lo sepamos. ¿Sabes por qué? Porque esta gente van a ser aliados, especialmente en ese concepto de crianza. Qué bueno que entonces yo pueda tener a un papá, a una mamá, a un suegro y una suegra que me ayuden a que mis hijos crezcan en el temor del Señor. Que me ayuden, porque yo no sé todas las respuestas y a veces yo necesito sabiduría. Y qué bueno que yo pueda llamar a mi papá, a mi mamá, a mi suegra y decirle, ¿sabes qué? Suegro, papá, mamá, suegra, ¿qué tú opinas de esto? Claro, eso tiene muchas implicaciones, que no tenemos el tiempo para eso. Y sabes que eso también se usa mal. Y sabes también que por nuestro propio pecado tenemos cosas forzadas, donde de afuera se quieren venir a traer cosas no necesarias, no bíblicas, consejos no bíblicos. Pero desde la perspectiva que nosotros la estamos trayendo, es que ese cuadrito que es tu hogar, cuando ya se formó, puede recibir buena influencia de afuera. ¿Qué mejor influencia que la de tu papá, tu mamá, tu suegro y su suegra si son temerosos de Dios? Al contrario, es un buen provecho, aprovechalo, es un buen consejo que ellos te van a dar. Y te van a ayudar para que esa casa pueda seguir formándose como una casa fundamentada, una casa sobre la roca. Mi hermano, ¿sabes qué? Eso es un regalo de Dios si tú lo tienes hoy. Si tú tienes una mamá, un papá, un suegro y una suegra temerosos de Dios, un regalo del Señor. Pura gracia de Dios. A los cuales tú puedas acercarte y decir, ¿sabes qué? Necesito sabiduría, quiero escuchar también tu consejo. Claro, ellos respetarán que ahora tú eres una casa
Aparte, no se van a meter ya o no se deben meter ya en las decisiones que tú tomes al final. Pero el consejo estuvo ahí. Un buen consejo de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, la historia de Moisés. Luis, te dije que no iba a dar tiempo para la historia de Moisés nada más. La historia de Moisés tiene otros ejemplos, pero estos son algunos ejemplos simplemente de historias que están relacionadas con el contexto de una familia como la tuya y como la mía. Gracias a Dios por Séfora y gracias a Dios por Jetro. Qué bueno que Moisés pudo ser un mejor líder de su hogar. Porque tenía una Séfora al lado y porque tenía un Jetro al lado. Él fue un mejor líder de su hogar y un mejor líder de su pueblo incluso. Porque estuvo abierto a ese consejo. Como hombres, última aplicación, los que estamos aquí, que somos líderes del hogar, estemos abiertos a eso. No creamos que tengamos todas las respuestas. Y escuchemos, aprendamos a escuchar la sabiduría que Dios le ha dado a nuestra esposa y a esas personas que tenemos alrededor. Porque si no, simplemente estamos siendo sabios en nuestra propia opinión y vamos a cometer muchos errores. Y la responsabilidad es grande de nosotros delante de Dios. Así que la próxima semana continuaremos viendo ahí en el capítulo 1 la próxima historia que empieza a hablar un poco acerca de Josué. Así que le invito a que esté con nosotros. De igual forma, si usted ve la historia de Josué, no hay tanto detalle como la de Moisés. Pero si usted ve algún detalle del contexto de Josué con su familia, tráigalo el próximo miércoles para discutirlo en clase. Así que vamos a ver la historia de Josué y esperamos llegar ya a cumplir ese primer capítulo con la historia de un poco de Job, Asaf y luego Pablo y Pedro. En Pablo y Pedro no son ejemplos directos como de su familia, porque en el caso de Pablo él no se casó, no tuvo hijos, pero sí son enseñanzas que ellos nos traen sobre el contexto de familia. Así que eso lo estaremos viendo para completar el capítulo 1, si Dios permite, el próximo miércoles. Vamos a orar para entonces terminar con nuestra clase de hoy. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra, nos permite recordar una vez más tu diseño para el hogar, la sabiduría, Señor, que se debe impartir allí. Cómo el hogar es ese lugar que tú diseñaste para que allí se comenzara, Señor. Nuestros hijos comenzaran allí a aprender de ti. Gracias por estas historias, Señor, que una vez más ponen el foco, no en las instituciones, sino en el hogar, que fue tu diseño. Gracias por la historia de Moisés, que también nos da ejemplos buenos y malos. Moisés en algún momento falló como líder de su hogar, pero qué bueno que tuvo ahí una esposa sabia que tomó una buena decisión. También Moisés aprendió en algún momento dado a escuchar parte de ese círculo de su familia, también incluía a los suegros, y qué bueno que él pudo escuchar un día a su suegro, que le trajo una palabra de sabiduría. Señor, ayúdanos a entender que estamos en esta tarea de formación de nuestra familia, pero que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la sabiduría que viene de ti, que tú le has dado también a las personas más cercanas a nosotros. Gracias por esta enseñanza y por este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.